Bien, queridos hermanos en Jesucristo, doy gracias a Dios por el don de poder estar aquí, en esta espléndida plaza llena de arte, cultura y significado espiritual. En este año santo llego como peregrino entre los peregrinos, acompañando a tantos de ellos que vienen hasta aquí sedentes de fe en Cristo resucitado. Fe anunciada y transmitida fielmente por los apóstolos, como Santiago Mayor, al que se venera en Compostela desde tiempo inmemorial. Agradezco las gentiles palabras de bienvenida de Monseñor Julián Barrio, arzobispo de esta iglesia particular, y la amable presencia de sus Altezas Reales, los príncipes de Asturias, de los señores cardenales, así como de los numerosos hermanos en el episcopado y el sacerdocio. Vaya también mi saludo cordial a los parlamentarios europeos, miembros del Intergrupo Camino de Santiago, así como las distinguidas autoridades nacionales, autonómicas y locales que han querido estar presentes en esta celebración. Todo ello es signo de deferencia para con el sucesor de Pedro y también del sentimiento entrañable que Santiago de Compostela despierta en Galicia, en los demás pueblos de España, que reconoce al apóstol como su patrón y protector. Un caloroso saludo igualmente a las personas consagradas, seminaristas y fieles que participan en esta Eucaristía, y con una emoción particular a los peregrinos, forjadores del genuino espíritu jacobeo, sin el cual poco o nada se entendería de lo que aquí tiene lugar. Una frase de la primera lectura afirma con admirable sencillez: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. En efecto, en el punto de partida de todo lo que el cristianismo ha sido y sigue siendo, no se halla una gesta, un proyecto humano, sino Dios. Declara a Jesús justo y santo frente a la sentencia del tribunal humano que lo condenó por blasfemo subversivo. Dios que ha arrancado a Jesucristo de la muerte, Dios que hará justicia a todos los injustamente humillados de la historia. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen, dicen los apóstoles. Así pues, ellos dieron testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, a quien conocieron mientras predicaba y hacía milagros. A nosotros, queridos hermanos, nos toca hoy seguir el ejemplo de los apóstoles, conociendo al Señor cada día más y dando un testimonio claro y valiente de su Evangelio. No hay mayor tesoro que podemos ofrecer a nuestros contemporáneos. Así imitaremos también a San Pablo, que en medio de tantas tribulaciones, naufragios y soledades, proclamaba exultante: este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Junto a estas palabras del apóstol de los gentiles están las propias palabras del Evangelio que acabamos de escuchar y que invitan a vivir desde la humildad de Cristo, que siguiendo en todo la voluntad del Padre, ha venido para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Para los discípulos que quieren seguir e imitar a Cristo,
El servir a los hermanos ya no es una mera opción, sino parte esencial de su ser. Un servicio que no se mide por los criterios mundanos de lo inmediato, lo material, lo vistoso, sino porque hace presente el amor de Dios a todos los hombres y en todas sus dimensiones, y da testimonio de Él incluso con los gestos más sencillos. Al proponer este nuevo modo de relacionarse en la comunidad, basado en la lógica del amor y del servicio, Jesús se dirige también a los jefes de los pueblos, porque dando no hay entrega por los demás surgen formas de prepotencia, explotación, que no dejan espacio para una auténtica promoción humana integral. Y quisiera que este mensaje llegara sobre todo a los jóvenes, precisamente a vosotros. Este contenido esencial del Evangelio os indica la vía para que, renunciando al modo de pensar egoísta, de cortos alcances, como tantas veces os proponen, y asumiendo el de Jesús, podáis realizaros plenamente y ser semilla de esperanza. Esto es lo que nos recuerda también la celebración de este año santo compostelano. Esto es lo que es el secreto del corazón, sabiéndolo explícitamente o sintiéndolo sin saber expreso con palabras. Viven tantos peregrinos que caminan a Santiago de Compostela para abrazar al apóstol. El cansancio del andar, la variedad de paisajes, el encuentro con personas de otra nacionalidad, los abren a lo más profundo y común que nos une a los humanos, seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención. En lo más recóndito de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone distancia a las apetencias, deseos y quehaceres inmediatos, al hombre que ora, Dios le alumbra para que le encuentre y para que reconozca a Cristo. Quien peregrina a Santiago, en el fondo, lo hace para encontrarse sobre todo con Dios, que reflejado en la majestad de Cristo, lo acoge y bendice al llegar al pórtico de la gloria. Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre, deseo volver la mirada a la Europa que peregrinó a Compostela. ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa que ha recorrido en el último medio siglo un camino hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo, admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió:
Solo Dios basta. Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase, divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre, el enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió al mundo a su Hijo Jesucristo, a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. El autor sagrado afirma tajante ante un paganismo para el cual Dios es envidioso o despectivo del hombre. ¿Cómo hubiera creado Dios todas las cosas si no las hubiera amado? Él, que en su plenitud infinita no necesita nada. ¿Cómo se hubiera revelado a los hombres si no quisiera velar por ellos? Dios es el origen de nuestro ser, el cimiento y cúspide de nuestra libertad, no su oponente. Como el hombre mortal se va a fundar a sí mismo y como el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo. ¿Cómo es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Y entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades, imán de nuestros corazones, el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla? Por eso es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa, que esa palabra santa no se pronuncie jamás en vano, que no se pervierta haciéndola servir a fines que le son impropios. Es menester que se profiera santamente. Es necesario que la percibamos así en la vida de cada día, en el silencio del trabajo, en el amor fraterno y en las dificultades que los años traen consigo. Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo, trabajar con su gracia por aquella dignidad del hombre que habían descubierto las mejores tradiciones, además de la bíblica fundamental en este orden, también las épocas clásica, medieval y moderna, de las que nacieron las grandes creaciones filosóficas y literarias, culturales y sociales de Europa. Ese Dios y ese hombre son los que se han manifestado concreta e históricamente en Cristo. A ese Cristo que podemos hallar en los caminos hasta llegar a Compostela, pues en ellos hay una cruz que acoge y orienta en las encrucijadas. Esa cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo, y por eso don y perdón al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en la noche del tiempo. Cruz y amor, cruz y luz han sido sinónimos en nuestra historia porque Cristo se dejó clavar en ella para darnos el supremo testimonio de su amor, para invitarnos al perdón y la reconciliación, para enseñarnos a vencer el mal con el bien. No dejéis de aprender las lecciones de ese Cristo, de las encrucijadas de los caminos y de la vida, en el que nos sale al encuentro de Dios como amigo, Padre,
y guía. Oh cruz bendita, brilla siempre en tierras de Europa. Dejadme que proclame desde aquí la gloria del hombre, que advierta de las amenazas a su dignidad por el expolio de sus valores y riquezas originarios, por la marginación o la muerte infligidas a los más débiles y pobres. No se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre, su Hijo, y no se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su Padre y responderle a la pregunta por él. La Europa de la ciencia, de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea aportar a Europa, velar por Dios y velar por el hombre. Desde la comprensión de ambos se nos ofrece en Jesucristo. Queridos amigos, levantemos una mirada esperanzadora hacia todo lo que Dios nos ha prometido y nos ofrece. Que Él nos dé su fortaleza, que aliente esta archidiócesis compostolana, que vivifique la fe de sus hijos y los ayude a seguir fieles a su vocación de sembrar y dar vigor al Evangelio también en otras tierras. Que Santiago, o amigo del Señor, acade abundantes bendiciones para Galicia, para los demás pueblos de España, de Europa y de tantos otros lugares al mar, donde el apóstolo es el señal de identidad de cristiano y promotor del anuncio de Cristo. Amén. En Cristo resucitado, fe anunciada y transmitida fielmente por los apóstolos como Santiago Mayor, al que se venera en Compostela desde tiempo inmemorial. Agradezco las gentiles palabras de bienvenida de Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de esta iglesia particular, y la amable presencia de sus Altezas Reales, los príncipes de Asturias, de los señores cardenales, así como de los numerosos hermanos en el episcopado y el sacerdocio. Por lo don de poder estar aquí, en esta espléndida plaza llena de arte, cultura y significado espiritual. En este año santo llego como peregrino entre los peregrinos, acompañando a tantos de ellos que vienen hasta aquí sedentes de fe. También mi saludo cordial a los parlamentarios europeos, miembros del Intergrupo Camino de Santiago, así como las distinguidas autoridades nacionales, autonómicas y locales que han querido estar presentes en esta celebración. Bien, queridos hermanos en Jesucristo, doy gracias a Dios